¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta segunda parte del video que estamos, bueno, del tema que estamos revisando, que es el reclutamiento de personal. La semana pasada veíamos justamente lo que es el reclutamiento interno. Quedamos que este se da por definición, pues como su mismo nombre lo indica, pues dentro de la empresa. Ahora vamos a revisar lo que es el reclutamiento externo. Tal vez este sea la forma de reclutamiento más conocida por todos nosotros. Prácticamente cualquiera de nosotros, incluyendo un servidor, pues finalmente hemos obtenido un trabajo atendiendo a estas fuentes de reclutamiento. Y bueno, como su nombre indica, funciona única y exclusivamente para candidatos que vienen del exterior de la organización, es decir, gente que en ese momento no está trabajando dentro de la organización. Ese es el reclutamiento externo, ¿sí? Y bueno, al igual que el anterior tipo de reclutamiento, pues también vamos a tener candidatos ya sea reales o potenciales, disponibles o empleados. Es decir, candidatos que no tienen trabajo y lo están buscando. Personas que si se les llama, serían los reales. Personas que si se les llama, puede ser que sean una buena opción para la empresa. Personas que están 100% disponibles cuando se les indique que se presenten a entrevista tal vez, o que a lo mejor de alguna manera pasan por donde está un anuncio de vacantes y a lo mejor se interesan y van a preguntar. Y también tenemos finalmente lo que es la categoría de candidatos empleados, es decir, gente que ya está trabajando y que por alguna razón quisiera cambiar de puesto. Para este tipo de reclutamiento se van a emplear algunas técnicas, pues ya son obviamente muy conocidas por todos nosotros, así que este video va a ser un poquito más cortito que en comparación con el otro. Técnicas de reclutamiento como por ejemplo consultar archivo de candidatos. General, Generalmente todos los departamentos de RH o el departamento de reclutamiento y selección siempre va a tener una base de datos compuesta principalmente por lo que son solicitudes de personas que se han presentado en algún momento y que a lo mejor por alguna situación no han podido contratarse o colocarse, ya sea porque de momento no cubrieron el perfil, ya sea porque de momento la vacante se inactivó. Esto pues ya es algo pues que va a depender de cada organización, de cada empresa. También en este archivo de candidatos podemos revisar justamente de acuerdo a los puestos que hay, es decir, convendría que a lo mejor como encargada del departamento de reclutamiento y selección, pues tal vez tenga digamos, pues el detalle, la curiosidad de organizar su cartera de candidatos, de vacantes, de solicitudes, tal vez, ok, tengo, de este lado tengo los de producción, de este lado tengo los choferes, de este lado tengo los administrativos, de este lado tengo los gerentes, sobre todo para facilitar un poco la clasificación y cuando se trate o cuando se dé el momento o la oportunidad, pues aprovechar esta situación de colocar perdón, revisar ese archivo para buscar los candidatos, ya sea por puesto, por actividad. No es la única clasificación, puede ser por género, puede ser por cualquier otro criterio, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, etcétera. Ahora, al igual que en el reclutamiento interno, en el externo y sobre todo en este último, en el externo, una tarea fundamental del reclutador es vender la vacante. Pensemos que el reclutador es en realidad un vendedor. ¿Y qué es lo que hace un vendedor? Pues obviamente destaca las cualidades, propiedades positivas o favorables o atractivas que tiene un producto o un servicio. Y por lo tanto, en ese sentido, sería indispensable que nuestro reclutador o ustedes como reclutadores pues tengan esa habilidad para vender una vacante adecuadamente. Y sobre todo, pues también para hacerla atractiva. Lógicamente implica esto
necesidad de conocer la vacante para la cual estoy reclutando. Si yo no conozco la vacante, en realidad estaría pues vendiendo mal un producto. O sea, finalmente, si yo quiero que alguien me compre algo, un producto en la calle o por ejemplo, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, productos, etcétera, pues una condición básica, y de hecho lo vemos siempre, es que el vendedor conozca el producto del cual se está tratando. Si el vendedor no lo conoce, pues sí, obviamente yo como cliente a lo mejor voy a preguntarle, bueno, ¿y de qué trata? ¿O a qué hace? ¿O para qué sirve? Y si no sé responder, pues obviamente pierdo todo el interés. De la misma manera, un reclutador tiene que conocer precisamente esta vacante. Eso va a ser importante y sobre todo hacerla atractiva. Después tendríamos otra estrategia que es la recomendación de candidatos por parte de los empleados. Esto, como ya sabemos, por lo menos aquí en México, justamente las empresas no permiten, y creo que también el resto del mundo, o el resto de los países, no se permite que trabajen dentro de la organización familiares. Sería un recurso si esta recomendación de candidatos por parte de los trabajadores. Sí sería una opción siempre y cuando no sean familiares en ningún grado, ¿sí? Y obviamente también habría que garantizar que los candidatos, bueno, los potenciales candidatos que traigan los empleados que ya están trabajando en la empresa, pues de alguna manera tengan el entendido de que, ok, no por ser amigo o conocido de fulanito de tal, ya tienen la vacante, sino que pues más bien va a depender de sus habilidades, de su perfil, etcétera, el entrar o no entrar. Beneficios de esta técnica, por ejemplo, tenemos que es una técnica realmente de bajo costo. No consiste más que en avisar al personal que hay una vacante, así que pues recomiéndenos, traigan sus candidatos, sus postulantes, y con eso. Esto en realidad pues es bastante económico. Dos, también pues en alguna manera tiene un rendimiento alto, no siempre, pero lo suele tener. Y pues también se lleva un bajo un bajo índice de tiempo, es decir, tardas menos que publicando una vacante en algún medio impreso o digital. Bueno, también una ventaja que tiene este tipo de estrategia o de técnica de reclutamiento pues va a ser el reforzamiento de la organización informal y la colaboración en lo que es la organización formal. ¿Qué significa esto último? Muy sencillo. Se refuerza la idea de que la empresa tiene cabida en la empresa hay cabida para cualquier persona siempre y cuando cumpla el requisito, obviamente, ¿sí? También hace que los trabajadores pues de alguna forma se interesen, se involucren y pues recomienden a la empresa. En parte pues esto tiene que ver también con alguna estrategia que en su momento la veremos, que se llama relaciones públicas. Si la empresa contrata personal que es recomendado por sus propios empleados, pues lógicamente implica que la empresa es generosa, que la empresa está abierta pues a posibilidades, opciones. Y esto pues de alguna manera también crea al exterior, al público, finalmente una buena impresión. Bueno, pues algo muy común, algo bastante coloquial, o sea, bastante común en las ciudades grandes sobre todo, pues son los carteles o anuncios en la puerta de la empresa. Cuando hablamos de carteles o de anuncios en la puerta de la empresa, pues básicamente estamos colocando afuera de la entrada una manta, un cartel, volantes, qué sé yo, panfletos, donde pues finalmente se da a conocer al público que se solicita personal. Finalmente no cuesta tampoco mucho, es bastante barato, bastante económico, bastante eficiente, sí, siempre y cuando se considere lo siguiente. Uno, los aspectos geográficos.
Si la empresa está situada a lo mejor en una carretera principal, una avenida principal, pero el anuncio está en la puerta de la entrada y entre donde pasan los peatones y la puerta, pues no sé, hay un kilómetro, medio kilómetro de distancia, pues obviamente no se va a ver y no va a servir. Otro punto, bueno, ahí hay un error de ortografía, mis disculpas, debe de decir es estético. A veces lo estético o lo más estético es lo simplista. Por ejemplo, un anuncio simple que diga solicito personal, informes aquí mismo. Así. ¿Para qué quebrarnos la cabeza? ¿Para qué a lo mejor mortificarnos inútilmente tratando de dar una apariencia pues más sofisticada? Tendríamos que considerar que también algo muy importante, ese anuncio va a estar en vía pública, en calle, por lo tanto se va a maltratar, se va a dañar o alguien lo va a quitar o lo va a destruir. También va a ser muy importante lo que comentaba ahorita del fácil acceso. Si no hay fácil acceso, pues lógicamente va a ser más complicado verlo. Y algo también que debe de entenderse claramente, este tipo de estrategias de reclutamiento solo va a funcionar para puestos de nivel jerárquico bajo. Es decir, solamente tal vez operarios de producción, repartidores, auxiliares de reparto, personas que de alguna manera pues no tengan un puesto, o bueno, no más bien, no vayan para un puesto pues jerárquicamente alto. Eso también habría que decirlo y hay que considerarlo mucho al momento de poner esos carteles. En algunas empresas pues se maneja, sobre todo aquí en México, lo que es la situación de los sindicatos o de las asociaciones de profesionistas, como por ejemplo los colegios que albergan a otro grupo de profesionistas, de pedagogos, psicólogos, abogados, médicos, etcétera. Generalmente, si yo estoy buscando cubrir una vacante de nivel profesional, la mejor opción también sería justamente tener contacto con asociaciones de profesionales, los colegios de profesionales, por ejemplo, donde yo voy a pues comentar o platicar o si sabes qué, pues tengo una vacante. Ojo, ni el sindicato, que sería para puestos bajos o de rango medio, ni las asociaciones de profesionales, de profesionistas como los colegios, no funcionan como agencia de colocación. Lo único que van a hacer ellos es notificar a los agremiados, tanto en el sindicato como en los colegios, y ya. Y eso es todo lo que se comprometería a hacer el colegio en particular, nada más. Y de esto de ninguna manera, pues obviamente garantiza que se va a cubrir la vacante. Esta parte pues también tiende a no incrementar costos porque simplemente es una llamada telefónica o una visita a lo que es el colegio del sindicato y es básicamente todo lo que se tendría que hacer. También esto hay que entenderlo, puede funcionar como una estrategia de apoyo, pues donde finalmente el reclutador puede servirse de ellos para atraer gente. Algo muy importante que necesito que se entienda y es lo siguiente. Reclutamiento no es igual a selección. El reclutamiento es básicamente tratar de atraer por todos los medios posibles candidatos o candidatos ya reales o disponibles a la empresa a través de justamente vender las condiciones laborales. Por eso decía que podemos comparar lo que es el reclutamiento con la labor de venta, ¿sí? Ok, otra técnica que vamos a emplear, permítanme tantito, sería, a ver, ya me perdí por acá, no quiere la tecnología. Estamos en contacto con sindicatos. Aquí está. También otra oportunidad que tenemos, por ejemplo, va a ser las contacto con instituciones educativas, universidades, escuelas,
organizaciones estudiantiles como por ejemplo las federaciones de estudiantes y cualquier centro de vinculación académica. En algunas organizaciones, no en todas, perdón, universidades, no en todas, y aparte, no es su obligación. En algunas te ofrecen bolsa de trabajo. Esta bolsa de trabajo es simple y sencillamente que estas universidades tienen contacto con empresas donde se puede colocar al egresado. Para la empresa, contratar a un egresado, pues es prácticamente una garantía de que se tiene el conocimiento, tienen la escolaridad deseada, tal vez la parte de la experiencia no tanto. Este caso, para el recién egresado es como su oportunidad dorada de oro para poder colocarse en un trabajo afín a su carrera. A cambio, obviamente, pues de un sueldo, si bien es cierto, ¿por qué no? Es un sueldo pues bajo, pero pues sería a lo mejor, ok, te pago poquito, pero a lo mejor te compenso con la experiencia. También en este caso, otra fuente y que es muy común aquí en México, y bueno, aquí en Guadalajara, en zona metropolitana, pues tal vez muchos lo hemos hecho, contacto con ferias de empleo, los gobiernos, bueno, particularmente el gobierno mexicano y el estatal, frecuentemente a través del Servicio Nacional de Empleo, realizan estos eventos masivos, aunque ahorita pues no sé cómo esté con la pandemia, creo que de momento no hay ninguno, no ha habido ninguna, pero se realizan eventos masivos donde pues una empresa presenta gran cantidad de vacantes o muchas empresas presentan asimismo gran cantidad de vacantes. Ahora, este tipo de ferias de reclutamiento solo funciona para empresas que tengan varios perfiles. Si yo como empresa voy a una feria de empleo con una sola vacante, pues ciertamente va a ser un tanto complicado pues cubrir mi reclutamiento, mi necesidad de reclutamiento a través de esa estrategia. Sí se puede hacer, claro que sí, pero aquí en este caso tendríamos que considerar que depende mucho del reclutador, de su personalidad, de su convencimiento, de su labor de venta, ahora sí, también de sus habilidades justamente para lograr atraer la atención de los candidatos. Ahora, si estoy solamente yo en un stand donde no tengo más que una simple mantita o los volantitos, pues obviamente mis posibilidades de contratar personas, de reclutar personas, desciende dramáticamente. ¿Qué significa? Que bueno, tendría que tener pues un stand adecuado, atractivo, bonito. No quiero decir folclórico porque pues no, es un evento, si bien es un evento formal, pues es un evento pues serio pues, ¿sí? Algunas empresas puede ser que lleven a sus botargas justamente para atraer a la gente. A lo mejor algún souvenir, sobre todo a personas que se comprometan a seguir el proceso de reclutamiento y selección. Pues a lo mejor, ¿por qué no darles un pequeño incentivo, una tacita, una lapicera, no sé, algún tipo de material promocional por parte de la empresa? Que por cierto, también esto puede funcionar como publicidad para la empresa. Este tipo de eventos, pues lógicamente son masivos, hay difusión muy amplia a través de redes sociales, en televisión, en radio, eh, pues televisión, radio, de repente también en anuncios, perifoneo, etcétera. Repito, es una buena estrategia, sí, siempre y cuando pues se dé esta parte de tener más de una vacante disponible. Si tengo solamente uno, tendría que depender mucho de, pues obviamente que sea un equipo de reclutadores pues bastante dinámico, bastante ágil, por no decir bastante llamativo, justamente para atraer la atención de los candidatos. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el reclutamiento foráneo, que ciertamente también es una variante del reclutamiento externo.
En el caso del reclutamiento foráneo, como nos indica Chavenato en Gestión del Talento Humano, se traslada a los candidatos a donde está la empresa mediante la oferta de una serie de prestaciones y garantías después de un periodo de prueba. Ok, esto se va a hacer, por ejemplo, vamos poniendo, la sucursal, la matriz está aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, perdón, está aquí en Guadalajara, pero la planta, el trabajo no está aquí en Guadalajara, está directamente, por ejemplo, en Ocotlán. Cuando hablamos de esto, básicamente sería que personal de la empresa se presenta en Ocotlán directamente, hace el reclutamiento, pone el anuncio. Aquí funciona mucho, por ejemplo, las recomendaciones de los empleados. Ok, se juntan dos o tres, según pues también qué tipo de vacantes haya, cuántas vacantes haya, se juntan, lógicamente se manda un reclutador para atraerlos para acá. Aquí, ojo, esto es importantísimo entenderlo así, se les van a contratar, pero obviamente van a estar sujetos a un periodo de prueba y también, obviamente, también a justamente se les va a hacer, digamos, la mención de que este empleo, pues es dependiendo de que pasen o no el proceso, pues van a poder quedarse o no con la vacante, ¿sí? Este reclutamiento externo, pues decía justamente, foráneo, pues va a servir perfectamente para empresas de tipo foráneo donde se tiene que trasladar a las personas, a los candidatos, a la matriz, a la sucursal donde va a ser todo el trámite. En mi experiencia personal, teníamos también este tipo de reclutamiento foráneo. De repente era un servicio, bueno, era una fuente de trabajo que estaba justamente en Ocotlán, por eso el ejemplo de Ocotlán. Las personas, los empleados recomendaban a alguien, a sus conocidos. Esas personas llegaban, por ejemplo, en la mañana a las 10, supongamos, a la matriz. Se les tenía que hacer todo el proceso completo, incluyendo selección y contratación y dotación de uniformes para que obviamente pues después regresaran al servicio al día siguiente o ese mismo día en la noche. En eso consistía el reclutamiento foráneo con nosotros. Nosotros trabajábamos un perfil de guardias de seguridad privada. Ahora, en este caso, este servicio o el tipo de reclutamiento foráneo generalmente ciertamente es un poco complicado, pero muchas de las personas que trabajan en una empresa formal en un municipio que no es cabecera, o bueno, que no es zona metropolitana, pues generalmente van a tener la muy fuerte tendencia a generar siempre una buena cantidad de arraigo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que es difícil encontrar un trabajo con prestaciones de ley, con una buena paga, pues con algunas prestaciones, como dice aquí la diapositiva, que resulten atractivas para ellos. Otras estrategias que pueden servir para reclutar tanto a nivel foráneo como en el reclutamiento externo, pues justamente es aquí en México las famosas agencias de colocación o los famosos outsourcings. Este tipo de reclutamiento a través de los outsourcing es justamente, y sobre todo, también en parte de mi experiencia personal, muy recomendable para lo que son vacantes de rango bajo o medio. Ya para profesionistas, más bien sería, por ejemplo, recurrir a un reclutamiento online. Ok, el outsourcing es a través de una agencia, es un tercero, o sea, una agencia externa a la propia empresa que se encarga de hacer solita todas las actividades de reclutamiento y selección de personal. Eso sería el outsourcing. El reclutamiento online es, por ejemplo, y esto ha crecido mucho en estos últimos años, es a través de redes sociales o a través de, por ejemplo, Facebook. Me ha tocado ver mensajes en alguno que otro en Instagram y también en WhatsApp, donde los reclutadores postean, colocan una vacante.
También esto del reclutamiento online puede entrar perfectamente en el uso de portales de empleo como, bueno, principalmente lo que es el Servicio Nacional de Empleo, lo que es empleo.gov. También sería algunas agencias que tengan una reputación bastante elevada. Por ejemplo, hablando de online, sería ay, OCC Mundial, Job is Job, My Job, algo así. Son empresas o son sitios web donde un reclutador puede colocar su vacante y pues ahí te la promocionan. Se promociona en varios puntos. Los buscadores de empleo pueden acercarse prácticamente teniendo nada más acceso a una computadora o a un teléfono con internet. Pueden entrar, subirse su perfil y ver sus notificaciones de empleo. Ciertamente esto del reclutamiento online implica también algo muy importante que hay que comentarlo, implica tener la vacante actualizada y hacer el seguimiento. Si tú vas a colocar una vacante a través del reclutamiento online, tienes que revisar justamente, frecuentemente o diario de hecho, o en varios momentos al día, justamente que no haya postulantes. Porque, bueno, si se postuló una persona en reclutamiento online, para empezar ya te cubrió cierto perfil mínimo básico. Uno, dos. No nada más lo vas a ver tú. Si él está colocado como buscador de empleo, significa que varias otras personas pudieron haber visto su perfil. Y aquí pues sería una cuestión muy sencilla de competencia, ¿sí? Es decir, yo publico mi vacante, espero que alguien la vea. En cuanto alguien la vea y se interese, a lo mejor se postula y en ese momento hablarle para iniciar el trámite de selección de personal. Dicha sea de paso, el reclutamiento es solamente la primera fase del proceso. La parte más compleja, la parte más profunda va a ser justamente lo que es la selección de personal, del cual vamos a hablar la próxima semana. También está lo que son anuncios en periódicos y revistas, especializadas sobre todo. Aquí en Guadalajara tenemos un periódico, un periodiquito clásico, que es hay solo ofertas, solo empleos. O en revistas especializadas, generalmente esta, por lo menos la que me ha tocado ver aquí en Jalisco, es la que edita el Servicio Nacional de Empleo. Esta solamente la distribuye o la vas a encontrar, por ejemplo, aquí en Tlaquepaque, Pila Seca, en Zapopan, la unidad administrativa, y en Plaza Tapatía, que está ahí por Centro Histórico de Guadalajara, cerca del hospital, digo, del Hospicio Cabaños. Otra es el training. El training es el entrenamiento. Ok, en algunas ocasiones, justamente, sobre todo el gobierno, te ofrece cursos, por ejemplo, de mesero, cursos de auxiliar puericulturista, cursos de auxiliar de recursos humanos, etcétera. Cursos de carpintería, de barman, no Batman, de barman, donde después de haberlos cursado, puede ser mucho más fácil que te coloques. Algunas empresas puede ser que tengan esta opción y pues a través de ello, pues la persona que acreditó el perfil o que acreditó ese periodo de formación, que tiende a ser gratuito casi siempre, pues lógicamente ya los hace competentes para una vacante que sea de su agrado. Ese es el training o entrenamiento. Bueno, aquí tenemos un comparativo nada más. Agencias de colocación de empleo sería mayor para lo que, bueno, son algunas de las técnicas mencionadas. Agencias de colocación o empleo, anuncios en revistas, en periódicos, volanteo, carteles en la puerta, ferias de empleo y conferencias, contacto con empresas o instituciones, recomendaciones y presentación espontánea. Estos son las técnicas de reclutamiento más comúnmente usadas. Me faltó comentar lo del volanteo o el posteo, que es publicar a través de volantitos. El volante tiene que ser repartido pues en sitios donde haya mucha afluencia de personas y sobre todo que quede cerca del trabajo o de donde va a ser la fuente de trabajo, para evitar el asunto de que, bueno, es que me dieron un volante, no sé, en el centro, pero la vacante está o la empresa está hasta el Salto. Pues obviamente no, ahí no me va a servir.
está muy lejos. A lo mejor tendría que repartir volantes, no sé, en el propio municipio, en El Salto, o a lo mejor en la cabecera municipal, o por lo menos a lo mejor si hay transporte, si yo sé que hay transporte por la empresa, a lo mejor en lugares aledaños a lo que es carretera Chapala, ¿sí? Para que ahí puedan pasar a recogerlo. Porque si lo hago, si la empresa está, repito, en El Salto, y yo reparto el volante en, ¿cómo se llama? En el centro, pues sí, sería casi improbable, no imposible, pero muy improbable que vaya una persona, porque lo primero que va a pensar es que me queda demasiado lejos. Ok, ventajas del reclutamiento externo, en este caso, como aquí lo menciona Chavenato, llevar sangre nueva, experiencia nueva a la organización. Esto es adecuado, aunque no siempre, porque finalmente esa sangre nueva y esa experiencia nueva, pues hay que aplicarla inmediatamente después un proceso que es por ley, por cierto, que es la inducción y capacitación para el puesto. También renueva y enriquece los recursos humanos, completamente de acuerdo con Chavenato. El hecho de adquirir perfiles nuevos, pues también me garantiza pues cierta vitalidad en la empresa. Pues también obviamente con esto del reclutamiento externo, pues la empresa justifica el hecho de que se implementen programas, como decía ahorita, de capacitación y desarrollo de personal o planeación de carrera. Las desventajas, pues en este caso, lo lógico, le vamos a invertir mucho más tiempo, mucho más rato que en comparación con el reclutamiento interno. ¿Es más caro? Sí, efectivamente tiene que elevarse los costos, exige inversiones y también gastos. Por ejemplo, si voy a mandar a un reclutador a Ocotlán, pues lógicamente le voy a tener que pagar viáticos y hospedaje incluso, si es el caso, ¿sí? También, si voy a publicar en el periódico, bueno, al candidato, al buscador de empleo, el periodiquito no le cuesta ni un 5. Pero a la empresa, claro que le cuesta y bastante poner un anuncio que ofrezca un trabajo, un empleo, y a ver si lo lee. ¿Sí? Igual los volantes, bueno, aquí los volantes, pues, de repente, pues igual hay por zona centro, hay muchos lugares donde finalmente te sacan por millares, no tan caro, pero pues finalmente hay que ver otro punto. Bueno, a lo mejor los volantes no es tan caro, pero voy a tener que pagarle tal vez a un volantero, a un chico, a una chica, pues que apoye repartiendo volantes. Y algo muy importante, asegurarme de que realmente está repartiendo volantes y no tirándolos o no guardándolos y diciendo que ya repartió todo. Ciertamente al principio es muy inseguro porque no conocemos nada de la vacante, digo, perdón, del candidato. Cuando hay reclutamiento externo, la selección debe de hacerse de manera quirúrgica. Así, puede parecer una exageración, pero efectivamente tiene que hacerse de manera quirúrgica. ¿En qué sentido quirúrgica? Pues finalmente hablar de realizar todos los procesos de entrevista, aplicación de pruebas psicométricas, de pruebas psicológicas, exámenes de laboratorio, examen médico, examen socioeconómico y documentación completa, pues al pie de la letra. Pues también generalmente en el reclutamiento externo, aunque esta parte no la saben los candidatos y no tenemos, repito, no tenemos por qué decírselos, generalmente gana menos una persona que viene que está promovida, es decir, de reclutamiento interno, que una persona que está con reclutamiento externo. ¿Por qué? Por muy sencilla razón. A la persona que viene de fuera a trabajar a la empresa se tiene que interesar en la vacante, ¿sí? Y a lo mejor la óptima forma de hacerlo es apelando al bolsillo. Le tendría que ofrecer tal vez un poquito más. Sobre todo, por ejemplo, pensemos en gerentes. Soy gerente de una tienda de conveniencia, para no decir marcas, porque después me cobran derechos de autor o me cobran publicidad. Soy gerente de una tienda de conveniencia que tiene ahí un gatito y otra que tiene un número. Em, si yo me cambio de empresa
y tengo un buen perfil y cumplo con las condiciones impuestas por la segunda empresa donde voy a entrar a trabajar, pues me van a tener que ofrecerme cierta cantidad para quedarme. Si no me convencen, si es menos de lo que ganaba y es más chamba, no me quedo. Así de sencillo. Por eso se dice que el reclutamiento externo tiende a afectar la política salarial. Ahora, cuando hablamos de un trabajador que es promovido en su puesto para ocupar una vacante externa, una vacante superior o de siguiente nivel jerárquico, pues ciertamente va a haber una homologación del salario, pero también algo muy importante, va independientemente de qué tan alto sea, para el candidato, bueno, para este caso, para el empleado que ya estaba, va a representar un incremento, pero nunca se compara esa cantidad que va a percibir siendo promovido con la que se le va a ofrecer a un recluta que viene del exterior. Ok, pues sería, en ese sentido sería todo por este tema. Espero que haya quedado claro algunos puntos. Y pues como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia, pues a través del chat o de la plataforma Classroom. Por mi parte es todo, agradecer tu asistencia y tu participación y nos vemos en una próxima semana. Hasta luego y sigue cuidando.